Hola, ¿qué tal? Comenzamos una nueva edición del programa Parlamento, un programa donde resumimos la actualidad de la semana en la Cámara y también conocemos un poco más a algunos de los 60 diputados. En esta ocasión compartimos entrevista con la diputada socialista por la isla de Gran Canaria, Naira Alemán Ojeda, quien nos ha señalado que su partido reclama mejoras fiscales para los presupuestos de 2018 de la comunidad autónoma. Que al final los ciudadanos lo notemos en el bolsillo, ¿no? Que la ciudadanía entienda que se está haciendo un esfuerzo para que tengamos más poder adquisitivo. Al final es eso, porque hay muchísimas medidas que están orientadas a mejorar la calidad de vida, pero realmente no se notan directamente en el bolsillo. Ya está en marcha la convocatoria para un nuevo debate escolar en el Parlamento. Los estudiantes se centrarán en iniciativas relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible fijados por la ONU. Esta segunda edición del debate tendrá lugar entre abril y mayo de 2018. Esta semana ha sido inaugurado el portal de Belén del Parlamento. Es obra del artista José María Mesa Martín y está dedicado al mundo rural de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Como es habitual, combina detalles canarios con las tradicionales escenas religiosas. Esta semana nos hemos venido hasta aquí, hasta la sala de prensa del Parlamento, porque nuestra invitada, además de diputada, también quiso ser periodista. Al final se licenció en Derecho y ejerce como diputada en el Grupo Parlamentario Socialista aquí en la Cámara Autonómica. Se trata de Naira Alemán Ojeda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Al final, ¿lo de periodismo quedó en el aire o todavía se lo plantea? Lo sigo teniendo en mi hoja de ruta. No sé, ya por curiosidad casi, por cultura general, pero espero algún día terminar periodismo y tener otra formación en mi haber, ¿no? ¿Pero son compatibles la política y el periodismo? Bueno, recuerdo de pequeña que sí quería ser, pero además corresponsal de guerra, era así como muy aventurera, ¿no? Pero bueno, simplemente por tener los conocimientos y desarrollarlos tanto en política como si en su día vuelvo a ejercer la abogacía. Usted pertenece a un grupo parlamentario que ha sufrido cambios recientes, sobre todo también aquí en el Parlamento, en la Cámara Autonómica. Hay quien ve esos cambios como una deriva del rumbo del Partido Socialista. Sí, puede ser que hubiese una época anterior en la que, como tú dices, el barco perdiese rumbo. Ahora creo que estamos adrizados, que vamos con un rumbo verdadero y hacía falta. Pero sobre todo lo fundamental es que no solamente los cargos públicos y los orgánicos, sino la militancia, que es nuestro principal valor, está motivada y está ilusionada. Y creo que a estas alturas poder ilusionar a la gente es lo complicado. Y si se respira en el Partido Socialista ahora, pues eso, alegría e ilusión. ¿Y esa reorientación del partido supone una oposición más fuerte a quien eran antes sus socios de gobierno? Bueno, la oposición se ha hecho desde que nos echaron del gobierno, ¿no? Desde hace ya un año, en breve hará un año. Nosotros somos la izquierda en Canarias, fuimos además la fuerza más votada en las pasadas elecciones, por lo tanto, aunque no se traslada, no se traduce en el mayor número de diputados, sí es cierto que tenemos el mayor número de votos. Y somos una oposición responsable y además nuestro espacio en la izquierda que algunos quisieron tal vez pues, usurpar, lo estamos recuperando, estoy segura de eso. Usted se ha referido a esa representación parlamentaria aquí en la Cámara Autonómica. ¿Es factible ese cambio en la ley electoral, esa reforma que se prevé que esté lista para 2019? Yo confío en que para el 2019 tengamos un nuevo sistema electoral y creo que todos los grupos parlamentarios estamos en esa labor. Estoy convencida además, tanto de que habrá un nuevo sistema electoral como que estamos todos pues, trabajando para eso. Y que de una vez se represente lo que vota el ciudadano canario. Bueno, en estos momentos se debate en la Cámara Autonómica esos presupuestos, esa ley de presupuestos de cara al año que viene, y ustedes han dicho que tiene que haber una reforma fiscal más importante que la que se refleja en esas cuentas. Sí, que se note esa bajada fiscal, que al final los ciudadanos lo notemos en el bolsillo, ¿no? Que la ciudadanía entienda que se está haciendo un esfuerzo para que tengamos más poder adquisitivo. Al final es eso, porque hay muchísimas medidas que
están orientadas a mejorar la calidad de vida, pero realmente no se notan directamente en el bolsillo. Y ahí está trabajando el Grupo Parlamentario Socialista en la presentación de enmiendas y que de verdad este presupuesto, que es un buen presupuesto a priori, de verdad se note y que sobre todo los criterios de reparto sean justos, que es donde estamos más ojo a visor. Usted tiene muchos frentes abiertos aquí en el Parlamento. ¿Cómo hace para compaginar toda esa amalgama de temas? Bueno, sobre todo rodeándote de la gente que sabe, ¿no? Sobre todo, yo soy la portavoz de Política Territorial, Seguridad y Sostenibilidad, eso fue en un principio. Después también me hicieron portavoz de Deportes y ahora soy la portavoz de Educación porque mi compañera Ana González está de baja por maternidad. Pero está bien, porque aprendes muchísimo. Y como te decía, te reúnes con los sindicatos de enseñanza, te reúnes con las personas que saben de seguridad acuática, te reúnes como ponente de la Ley del Suelo para conocer cuál es el territorio en Canarias, cuál es la situación en Canarias. Por lo tanto, aprendes muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que los turnos de intervención en el Parlamento son tan cortos que tienes que sintetizar de tal manera que en ocasiones es imposible, ¿no? Pero se aprende muchísimo en este Parlamento. Es en ese asunto, en la Ley del Suelo, donde usted ha ejercido una mayor oposición política. ¿Sigue creyendo a día de hoy que esa Ley del Suelo no es la más adecuada para Canarias? Estoy completamente segura que esa Ley del Suelo no es la ley de los canarios. Creo que se debió traer de otra manera. Creo que se debió traer, y insistiré siempre en decirlo, más participada. Que el texto que llegó a ponencia hubiese estado más participado. El trabajo que hicimos en ponencia fue interesante, fue importante, pero creo que las personas que sabían, que conocían, que elaboraron el texto, debieron haberse reunido previamente con todos los colectivos implicados. Y seguramente hubiese salido un texto no solamente más participado, sino más de todos. Hubiésemos sentido que esta Ley del Suelo, además de entenderla mucho mejor, hubiese sido más de todos los canarios. Ya ocurrió en su día con la Ley del Suelo. Algunos grupos acusaron al Grupo Parlamentario Socialista de cambiar de opinión después de romper con Coalición Canaria en el Gobierno. ¿Es lo que está pasando ahora también con Radio Televisión Canaria? Bueno, al respecto de la Ley del Suelo, nosotros cuando éramos socios de gobierno dijimos que para nosotros la COTMAC era irrenunciable y ese discurso se mantuvo hasta el final. Sea como sea, en cualquier caso, si se cambia de opinión, también es legítimo. Y en el caso de la televisión, nosotros seguimos manteniendo el cese de Santiago Negrín, pero queremos hacer las cosas de manera ordenada. Queremos, sobre todo, primero, proveer las plazas que quedan vacantes y después cesar a Santiago Negrín. No hemos cambiado de opinión, tal vez los tiempos los hemos marcado de otro modo, porque además ahora tenemos una dirección regional y unas decisiones refrendadas. Pero en absoluto creo que se haya cambiado de opinión, sobre todo porque es que ni siquiera se votó algo que ahora estemos desdiciéndonos, por lo tanto no es así. Hay una faceta suya que me ha llamado la atención y seguramente le va a llamar la atención también a los espectadores, que es que usted tiene una carrera importante como cantante, pues por ejemplo en musicales, ¿como cuáles? Bueno, hice el Jesucristo Superstar, Jesus Christ Superstar, porque fue todo en inglés y bueno, logré el papel de María Magdalena, que es un papel protagonista y principal en la ópera rock. Y fue interesantísimo y de verdad que necesito cantar. Eso de que quien canta sus males espanta es cierto y yo lo utilizo como terapia y me va bien. Lo que pasa que ahora ya no canto hacia el público porque no puedo, pero bueno, lo hago en casa, en la intimidad y me funciona. ¿Y canta desde pequeña o cómo descubrió esa faceta suya? He cantado siempre, siempre he cantado. Lo que llegó un momento en que me di cuenta que tenía más posibilidades y entonces ya empecé a formarme, que me ha servido mucho en política a la hora de apoyar la voz, de saber respirar y eso me ha servido bastante. Como siempre el saber no ocupa lugar y uno lo aplica pues a su vida diaria. Y bueno, ya hace varios años que no me subo a un escenario, pero lo he hecho muchísimo de menos. Bueno, ahora me desquito con algún karaoke con los compañeros del Grupo Socialista cuando es menester. Y la política, la vena política, porque no tienen nada que ver, aunque les sirvan una herramienta para una cosa para la otra, ¿viene de familia? A ver, mi padre fue el primer secretario general del Partido Socialista en la ciudad donde yo nací, que es Aruca, pero es cierto que él jamás nos inculcó el tema de la política. Yo sí tenía más curiosidad y de mis hermanos, somos tres,
pues he sido la única que ha ostentado cargos públicos u orgánicos en el Partido Socialista. Pero sí es cierto que mi hermano, el pequeño, es mucho más de izquierda y es mucho más de canción protesta, porque además él también canta, y ahí tienes pues la política y la rama artística. O sea, que se combinan ambas facetas en la casa, en la familia, y para que la madre no se enfade, digo yo que algo tendrá de su madre, a lo mejor más físico, otros rasgos. Pues no, tengo de mi madre, pero el físico precisamente no es. Pero sin duda alguna el saber estar, la educación, que al final yo tengo 42 años y es cierto que en esa época eran las madres las que se ocupaban de la educación de los hijos, ¿no? Y ahí a Loli Ojeda hay que darle, desde mi punto de vista, el agradecimiento, porque lo ha sabido hacer muy bien. Bueno, hay otra pasión que tiene también. El poco tiempo que le queda fuera de la actividad parlamentaria, le gusta mucho dedicarse al mar y todo lo que son actividades relacionadas con el mar. Pues sí, desde estar en la orilla, nadar, por supuesto, he nadado siempre, y ahora me estoy sacando el título de patrón de embarcación de recreo, y la idea es, cuando lo apruebe y se me olvide un poco el examen, ir al de patrón de yate. Es algo que siempre he querido tener por curiosidad y bueno, estoy en ello y la verdad que me encanta. Pues estamos conociendo muchas cosas de usted, de Naira Alemán. Hay otra cosa, el yoga. También practica yoga, no sé cómo tiene tiempo para todo. Bueno, últimamente no mucho, la verdad. La idea es retomarlo otra vez, lo digo bien porque lo he retomado ya en otras ocasiones. Y la idea es, bueno, en enero pues volver a darme 90 minutos, dedicármelos a mí, ¿no? Es el yoga del calor, el Bikram Yoga, con la monitora, con Carolina del Toro, y la verdad que me ha servido una barbaridad también para lo mismo, para escucharme, para centrarme, concentrarme y aceptar muchas de las cosas que suceden y que también están en tu cabeza y que debes controlar. Pues otra faceta, otra cara de una diputada del Grupo Socialista, en este caso de Naira Alemán. Gracias por atendernos aquí en la Cámara Autonómica y espero verla pues cantando en algún escenario o por lo menos escuchando algún disco, porque discos grabados también tiene. Sí, hay un disco grabado con varias canciones y los coros, pero bueno, no sé si volveré a los escenarios, pero sea como sea, seguiré cantando. Pues gracias. Gracias. Después de la entrevista a la diputada socialista Naira Alemán, nos centramos en los asuntos abordados en el Parlamento esta semana y lo hacemos con el Pleno, que empezó el martes y que, como es habitual, lo hizo con las preguntas dirigidas al presidente canario. Fernando Clavijo ha dicho que buscará el mayor consenso posible sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. Una financiación justa para Canarias es lo que exige Nueva Canarias y le ha tendido la mano al Gobierno para garantizarla. El Grupo Nacionalista confía en que parte de ese dinero se consolide finalmente en la mejora de las carreteras de las islas. Va a ser difícil concitar, digamos, la fuerza necesaria para colocar bien nuestros intereses. No le quepa duda que la fuerza política que represento, siempre en los asuntos de orden estatal y estratégico, estará del lado del Gobierno de turno. Trataremos de consensuar un documento, debatiremos en el Parlamento lo que tengamos que debatir, porque lo que sí tenemos que tener claro es que la voz que se escuche en Madrid tiene que ser la voz de todo el pueblo canario en un asunto de vital importancia, que es el futuro de nuestros hijos. Vemos con esperanza que las conversaciones mantenidas por el consejero de Obras Públicas y vicepresidente del Gobierno y cerradas por usted muy recientemente puedan suponer ya un punto de inflexión en el grave problema que hemos padecido en los últimos años en la red viaria de Canarias. La recuperación de las relaciones con el Gobierno de España, el peso específico del voto nacionalista en Madrid y la buena predisposición del Gobierno de España en otro contexto económico a atender las demandas de Canarias están haciendo que los grandes beneficiarios sean los ciudadanos de Canarias. El Grupo Mixto sigue detectando un desequilibrio en la financiación destinada a las islas no capitalinas y el Popular le reprocha al Gobierno que el reparto de los recursos no garantice la internacionalización de la economía. ¿Saben ustedes en qué islas invierten? En las capitalinas, mayoritariamente. Porque todos creemos en una Canarias solidaria y no tenemos que escudarnos en si a uno se le da un poco más o menos un año, porque lo que tenemos que buscar es una Canarias de una sola velocidad. No hay ninguna comunidad autónoma con la cantidad de recursos del Gobierno de España y, sin embargo, ustedes siguen con los peores datos en materia económica en estos datos que le acabo de decir. Se están dinamizando 98 proyectos de inversión
que supone un incremento del 31% respecto a los años 2015 y 2016 en cuanto a proyectos de inversión dentro del proceso de la internacionalización de la economía. El Grupo Podemos asegura que es viable una renta social mínima para bajar los índices de pobreza. Se trata de una renta social mínima garantizada. Sabemos que esta propuesta también se la presentaron a usted personalmente. A nosotros nos resulta bastante interesante y además factible. Que esa persona encuentre un puesto de trabajo, que pueda ser autónomo de su vida, que ese puesto de trabajo sea estable, que esté bien retribuido y que pueda salir adelante él y su familia. Y eso no se consigue con una renta social mínima, señora Santana. A lo que tampoco nos oponemos, pero también le decimos una cosa, es un problema de Estado. Y el Grupo Socialista anunció que presentará una enmienda a los presupuestos para sacar adelante las propuestas de los sindicatos. Nosotros vamos a plantear una enmienda a los presupuestos para levantar la suspensión que pesa sobre los acuerdos y pactos sindicales suscritos con el Gobierno de Canarias. Hemos tenido capacidad económica para poder reivindicar o afrontar las reivindicaciones del sindicato, las hemos ido asumiendo poco a poco y lo vamos a seguir haciendo y seguiremos sentados con ellos porque el diálogo, diga usted lo que diga, no está roto y el 4 de diciembre lo verá. Apelando a un diálogo fluido, concluyeron las preguntas al presidente. En el Pleno también se ha hablado de otros asuntos, de la lucha contra la violencia de género. El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad ha invitado a todos los grupos parlamentarios a trabajar juntos en esta materia con la aplicación de las medidas del Pacto de Estado para acabar con la violencia machista a través de una comisión. José Miguel Barragán ha puesto sobre la mesa nuevamente el compromiso de doblar las partidas presupuestarias dirigidas a la lucha contra este problema en respuesta a la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Ventura del Carmen Rodríguez, quien ha expuesto que el presupuesto actual con el que cuenta el Instituto Canario de Igualdad de 9 millones de euros es insuficiente. Tras varios meses de trabajo en el Congreso y en el Senado y paralelamente en el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer, estamos ya cerca de que se suscriba el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Con este pacto daremos un paso importante en la lucha contra la violencia machista, un compromiso social y político de toda nuestra sociedad. El Pleno ha aprobado una proposición no de ley para que se permita acceder a los campos de fútbol llevando la bandera de las 7 estrellas verdes. A raíz del proceso independentista catalán, durante los últimos meses, las banderas y símbolos identitarios de todo tipo han experimentado un auge inusitado y la Cámara Legislativa Canaria no ha permanecido ajena. Evitar crear un conflicto donde ahora no lo hay. Así explicó el diputado Juan Manuel García Ramos la proposición no de ley del Grupo Nacionalista. García Ramos conoce el origen de la bandera de las 7 estrellas de primera mano, contado nada menos que por su creador, Antonio Cubillo, y así lo relató ante el Pleno. Me cuenta Antonio que cuando en 1964 funda el MPAYAC y tiene que ir a una asamblea de la OUA en Egipto, le dicen que si él está por la descolonización de Canarias, que debe llevar una bandera. Y él me cuenta, además como la amistad que teníamos, dice, pues me acordé de las 7 estrellas del Ateneo, de las 7 estrellas, se las puse verdes. El grupo proponente de la iniciativa aceptó la enmienda planteada por el Grupo Socialista. Don Juan Manuel, usted enumeró de qué va su PNL, pero se le olvidó el último punto, que es impulsar el reconocimiento de la bandera tricolor con 7 estrellas verdes como un emblema identitario. Esto es legítimo, pero no toca aquí. Solo el Grupo Popular votó en contra de la iniciativa. Canarias no es la Cataluña imaginaria de los independientes. Mire, nosotros los canarios no tenemos ningún problema con nuestra bandera. Por cierto, nuestra bandera, esa es nuestra bandera. El resto de los grupos se sumó a la proposición. Respeto a la diversidad ideológica, política y religiosa es lo que debe ser que mueva la forma de conducirnos en nuestro día a día. No es la bandera de Coalición Canaria, es la bandera también de Nueva Canaria. Y ninguno de nosotros, y de otras organizaciones políticas y de otros colectivos, ninguno de nosotros creo que incitamos al odio. La cuestión está qué significado se le atribuye a esa bandera. Los canarios hemos definido esta bandera en un sentido de solidaridad profunda entre la gente más desfavorecida de la población y siempre ha estado presente en todas las reivindicaciones sociales, políticas, obreras y laborales. La proposición insta al Consejo Superior de Deportes a que anule la orden de prohibición de acceso a estadios de fútbol portando la bandera de las 7 estrellas verdes.
El Pleno del Parlamento de Canarias ha debatido varias proposiciones no de ley. La primera del Grupo Nacionalista Canario para pedir al Estado que asuma la financiación del mantenimiento de las carreteras. La segunda del Grupo Socialista para que se conceda la Medalla de Oro de Canarias a las asociaciones canarias de memoria histórica. Y la tercera del Grupo Mixto para que se impulse el proyecto de ampliación del puerto de Playa de Santiago, en La Gomera. El Pleno también ha rechazado en la primera votación las candidaturas de Marta Cantero, propuesta por Coalición Canaria, y Carmen Zamora, por el PSOE, para cubrir las vacantes del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria. En la votación los grupos han reproducido las posiciones ya expresadas en comisión parlamentaria y la propuesta ha sido rechazada con 34 votos a favor y 23 abstenciones. Será necesaria una segunda votación en el plazo de un mes que requerirá también el apoyo mínimo de 40 diputados para ser aprobada. Don David Cabrera de León, doña Rosa Be... Casi 30 millones de euros se van a destinar en 2018 para adaptar zonas públicas y privadas para que puedan usar las personas con discapacidad. Son las cifras que ha dado en comisión la consejera del área, Cristina Valido. 17 de esos 30 millones los pone el Gobierno de Canarias y el resto los aporta el Estado. Desde el Grupo Popular han querido saber si esas ayudas incluirán también a beneficiarios individuales. Yo me refiero a ayudas personales, individuales, para que tengan accesibilidad y puedan eliminar las barreras. Mire, yo tengo aquí una convocatoria de subvenciones para la promoción de la accesibilidad en el interior de viviendas de una comunidad autónoma individual. Hablamos de 12 millones de la comunidad autónoma, la convocatoria para rehabilitación edificatoria. Lo que hacemos es ampliar a que personas individuales en una vivienda particular, que no tengan recursos, que tengan discapacidad y que necesiten hacer una obra de accesibilidad, podemos otorgarle la ayuda. Pues en esa misma comisión compareció el presidente de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría y Salud Mental, quien apeló a la necesidad de aprobar ya el Plan de Salud Mental. Francisco Rodríguez propuso además priorizar el empleo y la vivienda para personas con discapacidad. La discapacidad puede afectar a cualquier persona en cualquier momento de la vida. Con esa afirmación, el psiquiatra Francisco Rodríguez quiso concienciar a los diputados de que actúen para mejorar el día a día de las personas con discapacidad mental. El plan de salud mental, digamos, es una cuestión primordial. Hacer un cupo de reserva en las viviendas públicas, igual como lo hacemos para el empleo, para que las personas sin hogar, sin hogarismo, como se llama hoy, y realmente las personas con trastorno mental grave tengan en ese porcentaje tenga un cupo de reserva para ellos. Además, denunció la falta de plantas de psiquiatría infantil en los hospitales y apeló a una mejor atención domiciliaria, aportaciones que fueron tenidas en cuenta por sus señorías. ¿Cuál debiera ser el enfoque del plan de salud mental, enfoque correcto, para avanzar de manera clara? Y si es la herramienta, no solamente en ese sentido, sino en una cosa que usted ha planteado, la herramienta de integración. En Estados Unidos consume el 2% del PIB en salud mental. Pues yo lo que me temo es que nosotros vamos en una línea similar, ¿no? Porque claro, estamos en el mismo modelo de insostenible totalmente de vida. Yo no sé si se podría poner en marcha una partida para cerrar, desde el punto de vista de un concierto, con algún privado que tenga una vivienda, que tenga 2 o que tenga 3, que se puedan poner sobre la marcha para dar respuesta. La carga económica que supone para el paciente y para el entorno familiar la salud mental. Son medicamentos muy caros y que la mayor parte de ellos viven en una situación de pobreza. La humanización del sistema sanitario es especialmente necesario en el caso de salud mental. Convertir al paciente en el centro del sistema y tomar las decisiones en función del paciente y no en función de los facultativos. En la comisión también se aprobaron 2 PNL para asesorar en sexualidad a personas con discapacidad y para mejorar el acceso a los implantes cocleares. Después de varios ejercicios asumiendo en solitario los costes de la subvención al transporte de los deportistas canarios, el Ejecutivo anuncia un principio de acuerdo con el Consejo Superior de Deportes para que el Estado asuma el aumento de estas ayudas. La comunidad autónoma subvenciona los desplazamientos de los deportistas canarios con 2.300.000 euros este año y está previsto que la dotación aumente un 10% para el próximo ejercicio. Además, el Ejecutivo ha planteado al Consejo Superior de Deportes un incremento de la subvención máxima de los billetes aéreos de 75 a 90 euros y el adelanto de la convocatoria de las ayudas.
tras la celebración de esa conferencia interterritorial promovida por el Consejo Superior de Deportes, podemos valorar avances significativos, fiables, creíbles, en el trato del Estado con el deporte, con los deportistas canarios. Nosotros esperamos que en vez de abonar las ayudas en noviembre, diciembre, puedan ser abonadas en febrero o marzo, lo cual constituiría un avance importante, pero me parece una gran noticia que se incremente la subvención máxima. Esto es un compromiso no firmado, pero sí que se ha explicitado de forma pública y, por lo tanto, espero que se le dé cumplimiento. Ya dentro del ámbito turístico, el consejero dio cuenta de la situación de los planes de modernización para Costa Calma, en el municipio majorero de Pájara. El Parlamento de Canarias, como miembro de la Conferencia de Asambleas Legislativas Europeas, ha asumido la presidencia del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Sostenible. Este es precisamente el tema de la segunda edición del concurso de debate escolar que ha presentado esta semana la Cámara Legislativa. La primera fase del concurso será insular y tendrá lugar en la sede de cada uno de los cabildos, aunque en esta ocasión la misión de los participantes no es debatir. En este caso le vamos a invitar a los colegios, a los centros educativos que participen, es a presentar iniciativas, a presentar acciones políticas sobre temáticas concretas. ¿Cómo? En los cabildos. ¿Cómo se presentan las iniciativas en los cabildos? A través de los grupos, en este caso, de mociones. Pobreza cero, igualdad de género, sostenibilidad y ciudades son los 4 objetivos sobre los que se va a centrar el concurso. La fase insular se hace con un mínimo de 2 centros y un máximo de 6. Por ejemplo, entre 2 y 6 centros participarán en cada isla. Cada centro solo podrá tener un grupo. De fondo, la voluntad de que los jóvenes asuman su condición de ciudadanos y actúen en consecuencia. Una auténtica lección de ciudadanía, porque yo creo que el reto, al fin y al cabo, lo que se está poniendo aquí es que ha nacido una escuela de ciudadanía que ya no vamos a parar. Los 7 clasificados insulares acudirán a la final regional el próximo 10 de mayo en el Parlamento de Canarias. Las bases de Podemos han decidido que el partido intente llegar a acuerdos de mínimos en el marco de la reforma del sistema electoral. Es lo que ha votado un 72% de los participantes, 2.000 personas en total, en la encuesta que puso en marcha Podemos esta semana a través de Internet. El único requisito es que lo que se decida no suponga un coste mayor para la ciudadanía. El partido se ha mostrado satisfecho con la participación. Nuestras bases nos han mandatado de forma mayoritaria, con un 72% de los votos, a que intentemos llegar a un acuerdo de mínimos con el resto de partidos para que se pueda reformar el sistema electoral canario de cara a las elecciones de 2019. Para nosotros es importante que se entienda que esto no es un cheque en blanco, sino que desde Podemos por lo que se apuesta es por hacer un esfuerzo entre todas las fuerzas políticas. Esta semana se ha inaugurado el tradicional Portal de Belén que acoge cada año el Parlamento de Canarias y que recibe numerosas visitas. En esta ocasión, el nacimiento es obra del belenista tinerfeño José María Mesa Martín, quien ha recreado el estilo de vida canario en diversos detalles. La presidenta del Parlamento, Carolina Darias, aseguró que uno de los motivos de adelantar la fecha de inauguración ha sido la petición de numerosos centros educativos que incluyen esta visita en la agenda escolar navideña. Con figuras de importante porte, en torno a 60 centímetros, y que nos pueden recrear desde la alfarera, trabajando ese barro, hasta la tradición del vino en la isla de Tenerife, con todo eso Coachinche, o cualquier otro rincón marino de Canarias. Incluso hay pejines en este Belén, ¿no? En este nacimiento. Pues es todo por hoy. Volvemos la próxima semana con el repaso a la actividad parlamentaria. Mientras tanto, pueden seguirnos a través de los servicios informativos de Televisión Canaria y en nuestra página web de rtvc.es. ¡Feliz semana!